Bienvenidos al primer episodio de Old Guy at the Terminal. Me llamo Roberto y bueno, no sé muy bien cómo se hace esto, pero vamos a intentarlo. El episodio se llama la terminal misma, y la idea es explicar algunas cosas acerca de cómo funcionan y cómo se usan las terminales en sistemas operativos estilo Unix, como ser Linux. Así que vamos a empezar desde el principio. Cuando digo al principio me refiero a muy al principio. Al principio, digamos, unos 80 años atrás, que un momento en el cual, mmm, bueno, esto era una computadora. No existían las terminales. Había computadoras y había programadoras. No había muchos programadoros. Había, en su gran mayoría, las que programaban las computadoras eran mujeres. Eh, y bueno, y ahí las ven. ¿Cómo programaban las computadoras las mujeres? Las programaban básicamente conectando cables de un lado a otro, moviendo hardware físicamente y enchufándolo de distintas maneras. Estaba a mitad de camino entre lo que hoy consideraríamos programación y lo que hoy consideraríamos electrónica. Pero bueno, era una computadora, era programable y la estaban programando y hacían programas y funcionaba. Todo bien. El problema con esto es que cada vez que terminabas de hacer un programa tenías que volver a cambiar toda la configuración y volver a conectar todos los cables de nuevo para poder hacer un programa distinto. Entonces eso es una cantidad enorme de trabajo, con lo cual después de un tiempo alguien tuvo una brillante idea y empezó a escribir los programas en cosas como estas: tarjetas perforadas. Estas tarjetas contienen código. Esta tarjeta en particular no tengo idea de qué es lo que tiene adentro, pero bueno, tiene código, tiene agujeros, esos agujeros representan datos, y esos datos se le alimentaban a la computadora los leía a través de un periférico, y con eso seteaba su memoria de manera tal de poder ejecutar un programa. Dicho sea de paso, estas tarjetas se guardaban en archivos, en carpetas, y por eso es que aún al día de hoy, 70 años después de que se inventaran estas tarjetas para uso en computación, tu computadora sigue teniendo archivos y sigue teniendo carpetas y esa clase de cosas. Porque una vez que uno le pone nombre a las cosas, se siguen llevando de esa manera para siempre. Entonces, bueno, teníamos esto. Ahora bien, esto tiene el problema de que es muchísimo trabajo, es imposible entender qué es lo que hay en cada tarjeta. O sea, si no tengo mucho más contexto del que yo tengo, no tengo idea de qué hay acá. Veo que hay una cantidad de datos. De hecho, verán que tiene 10 renglones, con lo cual esto ni siquiera está en lo que hoy consideraríamos bytes o cosas así, están números decimales, así que no tengo idea de qué es lo que hay aquí. Y básicamente, si uno tenía una pila de estas tarjetas, entender qué es lo que hacían era sumamente difícil. Por eso se trató de encontrar una manera un poco más cómoda de poder hacerlo. Y alguien inventó esto que ven acá. Esto es una teletipo, en inglés un teletype. Y es una de las primeras terminales que uno puede encontrar para una computadora. Imagínense una máquina de escribir en la que ustedes escriben, ¿no? Tiene su teclado ahí, tiene papel, tiene cinta, tiene un cabezal y escriben. De hecho, esta en particular tiene cinta perforada, así que ni siquiera es eso, es un poquito más primitivo aún. Pero imagínense una máquina de escribir en la que ustedes escriben y la computadora entiende lo que ustedes van escribiendo. Cada vez que ustedes escriben, tocan una tecla, escriben una letra en el papel, la computadora al mismo tiempo está recibiendo esa tecla y sabe lo que ustedes teclearon. Y eso es lo que la computadora utiliza como entrada de datos. ¿Y cómo le responde la computadora? De la misma manera, escribiendo en el mismo papel que ustedes ven. Imagínenselo como una máquina de escribir que te responde. Que mientras vos estás escribiendo, cuando apretás Enter, procesa lo que vos le diste y te responde escribiendo en la misma máquina. Yo he usado una de estas en la Universidad Nacional Litoral en Santa Fe, alrededor del año 90, todavía teníamos alguna de estas. No se usaban habitualmente porque son carísimas de usar. Imagínense que consume papel, consume tinta. Imagínense una computadora que cada vez que usted aprieta una tecla cuesta plata. Bueno, esto es lo que pasaba cuando usabas una terminal de estas de papel. Entonces, alguien dijo, no, bueno, tiene que poder hacerse mejor. ¿Pero cómo? Este teletipo está conectado a la computadora mediante un cable serial. Básicamente un cable físico que va desde este aparato a la computadora en sí. Entonces,
por ese cable van y vienen los datos que ustedes le mandan a la computadora y los que la computadora les manda a ustedes. ¿Qué pasaría si en vez de utilizar una cosa que escribe en papel, utilizáramos algo como esto? Esto se llama en su momento la terminal de vidrio. Glass Terminal. ¿Qué pasa? De vidrio como opuesto a de papel. La otra usaba papel, esta usa vidrio, usa una pantalla en la cual vos ves lo que vos vas escribiendo y lo que la computadora te responde. Pero desde el punto de vista de la computadora en sí, es exactamente lo mismo. Las señales que van y vienen por el cable son iguales entre esto y una teletipo. ¿Ok? Entonces, para no decir teletipo todo el tiempo, hagamos lo mismo que hicieron entonces, y abreviémoslo. Y la teletipo se llama, en inglés es teletype, es TTY, la TTI. ¿Ok? Esto es una TTI. Es una terminal para la computadora. Pero acuérdense, para la computadora esto es exactamente lo mismo que una teletipo de verdad. La computadora ve un dispositivo de tipo TTI en el cual entran datos y salen datos. Ve exactamente lo mismo. Y de hecho, a nivel cable es exactamente lo mismo. Todo lo que cambia es cómo procesamos una punta del cable. Entonces, ¿qué viene después de esto? Bueno, viene esto. Una vez que las computadoras empezaron a poder conectar directamente periféricos y manejar esos periféricos, entonces por ejemplo le podías conectar un monitor a la computadora en sí, sin usar una terminal con un cable serie, sino que le conectabas un monitor a la computadora, entonces la computadora podía mostrarte cosas en la terminal misma, usando un dispositivo de hardware, conectado y manejado directamente por el kernel de esa computadora. Alguien dijo, pero tenemos un montón de software que funciona en terminales. ¿Cómo hace uno para interactuar con un teclado y un monitor conectados directamente a la computadora? Bueno, lo que podemos hacer es emular una terminal. Esto es lo que se llama un emulador de terminal. ¿Qué quiere decir que estamos emulando una terminal? Bueno, que vamos a crear un dispositivo que en lo que es lógica funciona muy parecido a como funcionaba ese cable serie de las terminales de papel de 1960, pero es todo virtual. Es todo virtual. No hay un cable, no hay una terminal de papel, no hay una terminal de vidrio, no hay nada. Hay software de los dos lados. De un lado tenés el sistema operativo que dice, hagamos de cuenta que esto es un cable, y del otro lado tenemos un pedazo de software que es el emulador terminal que dice, bueno, está bien, y se comporta hoy, en 2019, como si fuera una versión muy sofisticada de una máquina de escribir de 1960. Ahora, sabiendo eso que expliqué recién, vamos a hacer un programa. Vamos a hacer la clase de programas que más se utiliza en la terminal. Tal vez no son los programas que uno piensa que utiliza la terminal, pero en realidad es el que más utiliza. ¿Cuál es el programa que más usa uno? El shell. ¿Qué tipo de programa es ese? Es un tipo de programa interactivo en base a lo que se llama un prompt. Vamos a hacer uno de esos. Lo vamos a hacer en Python, usando una parte de la biblioteca estándar de Python que se llama CMD. Y nada, es una idea de un programa sencillito que vamos a hacer. Ahí tienen todo el código. Es un programa hecho en Python, por eso tiene esa primera línea. Vamos a utilizar CMD. Hay que importar Readline para que le deje editar la línea de comando. Eso que ven ahí es el prompt que vamos a tener, que es corchete mayor, simplemente porque se ve bonito. Todo el código está organizado en base a una convención de nombres. Las funciones se llaman do-algo. EOF significa end of file, es lo que vamos a hacer cuando no tengamos más datos, y después do-otra cosa es lo que vamos a hacer cuando le damos algún texto. Entonces tenemos un do hi, cuando le digo hi me dice hello there. Nada raro. Si le digo algo que no conoce, me dice no tengo idea, y eso es todo. Entonces, para que vean que esto es en vivo, vamos a modificar do-eof para que haga algo ligeramente distinto, en este caso imprimir una despedida. Y vamos a hacer que también me responda cuando le digo bye. ¿Cómo lo hacemos? Quiero que haga lo mismo en do-bye que en do-eof, así que duplicamos la función y listo. Hago una función que se llama do-bye en la misma clase, que es lo mismo que command.do-eof, y eso es suficiente. Entonces, si yo ejecuto este programa ahora, bueno, saluda, y si me despido educadamente me dice chao. Hasta ahí, todo bien. Es un programa súper sencillo. Piensen en lo fácil que es utilizar programas como este para interactuar con otro software. Por ejemplo, si ustedes tienen un juego, podrían implementar una terminal en la cual la gente puede darle comandos al juego, o
Si ustedes tienen algún tipo de programa que requiere extensibilidad, podrían utilizar una terminal de este tipo, un prompt interactivo para poder extenderlo. Pero si fuera, por ejemplo, un juego, ¿cómo corremos una terminal adentro del juego? Bueno, vamos a verlo. Esto que tienen acá es literalmente el Hola Mundo que viene en la documentación de Pygame, que es la biblioteca más fácil para hacer juegos en Python. Creamos una ventana que mide 640x480, arrancamos un reloj, ponemos un flag que se llama done, que está puesto en falso, ponemos un tipo de letra, y mientras no hayamos terminado, mientras el flag esté en falso, vemos los eventos, y si recibimos un evento quit, ponemos el flag en verdadero, y eso va a hacer que se corte. Luego llenamos la terminal con el color 000, damos vuelta a la pantalla, o sea, eso básicamente dibujamos en una pantalla, hacemos flip, ponemos esa visible y empezamos a dibujar en la otra y esperamos 30 milisegundos. No me acuerdo qué color es 000, resulta que es negro. Para que vean que esto es realmente el código que estamos usando, vamos a modificarlo un poquito, vamos a cambiar de color. Entonces, si en vez de 000, que es rojo, verde, azul, usamos 0, 127 de verde y 127 de azul, vamos a obtener un hermoso color cian verde, que eso es verde. Pero bueno, dijimos que queríamos hacer una terminal. ¿Cómo se hace una terminal en Python? Bueno, resulta que en Python, para casi cualquier cosa que uno quiera hacer, ya alguien la hizo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una biblioteca que se llama, no tengo idea cómo se pronuncia, pero se escribe PYTE, que significa Python Terminal Emulation, PyTE, PyTE, vaya uno a saber. Pero bueno, esta biblioteca es una manera muy fácil de implementar terminales. Tan fácil que vamos a poder en unos minutitos mostrarles cómo utilizarla y hacer nuestra propia terminal, nuestro propio emulador de máquinas de escribir fancy de 1960 adentro de nuestra propia ventana de nuestro supuesto juego. Entonces, importamos el módulo correcto, creamos un objeto que se llama term, que es de tipo screen, o sea, una pantalla. Tiene el tamaño estándar para terminales del año 60, que era 80 por 24. Mentira, el 60 creo que era 40 caracteres por 24. Pero bueno, digamos que de 80 por 24, una terminal de los 70. Luego creamos una stream. Esa es la manera en la cual vamos a poder comunicarnos con nuestra terminal virtual que vamos a crear. ¿Ok? Dentro de nuestro loop de eventos, vamos a tener que manejarla. Ahora, fuera de nuestro loop de eventos, tenemos toda la inicialización. Siguiente paso es el siguiente. Sí, el siguiente paso es el siguiente. Muy obvio lo mío. Vamos a hacer fork. Fork básicamente arranca un subproceso en una... ¿Se acuerdan de que dije que había un dispositivo que usaba las terminales? Bueno, PTI, que usaba la pseudo terminal, las pseudo teletypes, porque nosotros estamos virtualizados, somos gente del siglo XXI. Entonces hacemos un fork. Fork arranca un subproceso. Cuando estás en el proceso hijo, esa variable PPID es 0. Cuando estás en el padre es no 0. Entonces, cuando estamos en el proceso hijo, usamos execVPI, que básicamente reemplaza el proceso actual con el proceso que le digamos, en este caso, bash, el shell. Le pasamos una variable de entorno, que es que la terminal es de tipo Linux, que tiene 80 columnas y que tiene 24 líneas. ¿O no? ¿25 puse? Ok. Estoy poniendo la narración sobre esto que ya lo grabé hace unos días, así que Roberto del pasado, está mal eso, deberías poner 24. Bueno, no me escuchó. Entonces, vamos a tener ahora dos procesos, un proceso padre y un proceso hijo. Esos dos procesos se comunican mediante ese pseudo terminal, ese PTI. ¿Ok? Lo que pones de un lado sale del otro. Entonces vamos a empezar a comunicarnos. Vamos a utilizar el módulo select de la biblioteca estándar de Python. Este módulo básicamente espera en archivos durante un determinado tiempo y si alguno de esos archivos está listo para leer o está listo para escribir, entonces vuelve. ¿Ok? En este caso solamente me interesa para leer. Así que espero que en pout, que es el... perdón, que es una parte de nuestro stream, vengan datos. Y entonces, cuando vienen datos, hago algo con ellos.
con esos datos? Misterio. Hago un loop. Reviso el display de nuestro objeto terminal. ¿Adivinen qué es eso? Eso es la pantalla, es donde está escribiendo el programa que yo estoy ejecutando en esa terminal. Y luego, ¿qué es lo que hago? Lo dibujo. Ese mismo texto que tiene la terminal, lo dibujo en nuestra ventanita de Pygame. Escribe más rápido, Roberto del pasado. Esto es muy aburrido. ¿Funciona esto? No lo recuerdo. Oh, no. Me olvidé de importar el módulo select. Roberto del pasado no era muy cuidadoso con lo que escribía. ¿Funcionó? No, porque pout no lo definí. Porque me salté una línea de código. ¿Se creen que solamente porque estoy haciendo en YouTube mi código funciona a la primera? No, jamás funciona a la primera. El código de ustedes supongo que tampoco. Si funciona a la primera están probando cosas demasiado fáciles. Sí, hombre, me olvidé de abrir la conexión para terminar. Ahí está, ¿feliz? Oh, sí, miren, un shell. Pero no puedo escribirle nada, porque lo único que estoy haciendo hasta ahora es leer, así que veo lo que el shell me dice, pero no puedo decirle nada para que haga algo. La comunicación debería ser bidireccional. Así que vamos a probar si esto realmente funciona. Si le mando, si ejecuto un programa como top, que muestra muchas cosas, ¿puedo ver lo que hace? ¡Hey! Eso parece top. Así que, bueno, parece que nuestra terminal funciona. Como les dije antes, no tenemos manera de nosotros de comunicarnos con el proceso que está corriendo en la terminal todavía, porque no implementamos comunicación en esa dirección, solamente desde el proceso hacia nosotros. Entonces estamos recibiendo datos de top, en este caso, y los estamos dibujando en pantalla, pero no estamos nosotros pudiendo decirle, por ejemplo, hey, top, ordena por uso de memoria, porque no estamos mandando datos nosotros hacia la terminal. Pero bueno, es muy fácil de agregar. Ah, Roberto del pasado se dio cuenta que escribió mal la cantidad de líneas, por eso top se veía medio deforme. Ahora se ve mejor. Gracias, Roberto del pasado. Entonces, ¿cómo implementamos la comunicación bidireccional hacia nuestro objeto? Bueno, tenemos que crear, supongo yo, alguna manera de ver qué teclas estamos apretando nosotros cuando usamos el software. Por ejemplo, recibir un evento de tipo keyDown. Y si recibiéramos un evento de tipo keyDown, escribir el carácter correspondiente en pout, que acuérdense es nuestro cable virtual que se conecta con nuestra terminal virtual. Y funciona eso. Ahí ejecutamos top. Si apretamos Q, ¡hey! Interesante. Entonces yo ahora podría poner un shell y ejecutarlo de modo interactivo. Volvamos a Bash y veamos si es cierto. Asombroso. Bueno, no todo funciona. Pero algunas cosas sí. No tengo variables de entorno, tengo unos cuantos detalles. Tenemos problemas de encoding, porque bueno, habría que ver cuáles cosas están en ASCII, cuáles cosas están en caracteres no ASCII y todas esas cosas. Si probamos ponerlo en un TF8 en vez de ASCII, que es generalmente la siguiente cosa que uno prueba, tal vez ande mejor y podemos setear una variable de entorno que le diga a nuestro proceso hijo corriendo en la terminal virtual que acabamos de escribir, hey, debería estar en inglés UTF-8, por favor. Sí, hagámoslo por hijo. Entonces, si ahora lo ejecuto, tal vez ande algo mejor. Puedo ejecutar top, puedo salir de top. Esto se ve sospechosamente como una terminal. No tiene todas las capacidades que tiene una terminal. Por ejemplo, no puede dibujar
caracteres semigráficos y algunas otras cosas, pero bueno, es una terminal medianamente aceptable. Si uno quisiera ejecutar nuestro prompt, bueno, puede. Así que podemos implementar una terminal como hace Quake. Podemos implementar un juego sofisticado como Zork, algo así. Y podemos, obviamente, ejecutar nuestro programa interactivo con prompt que habíamos implementado al principio de este video y funciona, porque es una terminal, igual que todas las terminales desde 1960 hasta ahora. Una máquina de escribir sofisticada. Muchas gracias y hasta luego.